Mi nombre es Margarita Velasco Rosas y durante este trabajo les presentaré la entregable 1 de la materia Personas y Familia, dirigida por la profesora Beatriz Jiménez Osorio. Esta presentación hablará sobre las teorías de la naturaleza jurídica y autonomía del derecho familiar, además del matrimonio y las características que conllevan esta unión. Para poder entender este trabajo necesitamos una pequeña introducción previa. Recordemos que la familia, desde toda la historia, ha sido un elemento fundamental de las sociedades, dentro de la cual todos los miembros deben tener derechos y obligaciones. Pero como cualquiera, las familias interactúan con personas externas y entre ellas pueden llevarse a conflictos, por lo que es necesario tener una regulación de estas interacciones, además de una organización en su estructura y por parte de la ley, protección legal que permita mantener su integridad. Entre todas las teorías que hablan del derecho familiar resaltan dos, que son de las que voy a hablar durante la presentación: la teoría de la naturaleza jurídica del derecho familiar y la teoría de la autonomía del derecho familiar, con el objetivo de que al final se entiendan las características de cada una de ellas, pero también las similitudes que pueden compartir y sus principales diferencias. Sabemos también que dentro del derecho familiar un ámbito muy importante que se regula es el matrimonio, por lo que también les mencionaré sus principales características y elementos. Lo primero que les voy a presentar sería el cuadro comparativo. Iniciaré hablando sobre las características de cada una de esas teorías. Primero, sobre la naturaleza jurídica del derecho familiar. Sabemos que ésta se enfoca en el estudio de la naturaleza y la esencia de lo que representa el derecho dentro de una familia. Es decir, busca regular las relaciones familiares con el objetivo de proteger y garantizar la seguridad de los miembros de la familia. Su principal característica sería entonces que es un conjunto de normas que analiza y da fundamentos que validan el derecho familiar basándose en principios jurídicos ya existentes, por lo que no es una rama independiente del derecho. Finalmente, podemos decir que reconoce a la familia como el elemento principal de una sociedad. Por otro lado, cuando hablamos de la autonomía del derecho familiar, se dice que se caracteriza por ser de carácter propio e independiente, lo que quiere decir que tiene principios propios que lo diferencian de otras ramas del derecho. Aquí no toman en cuenta por completo las normas del derecho civil, por lo tanto requiere de un tratamiento específico jurídico. Su carácter propio lleva a esta autonomía del derecho a tener una independencia doctrinal, legislativa y judicial. Ya sabiendo sus características propias, podemos decir que entre sus similitudes están que ambas teorías se centran en estudiar la naturaleza y características del derecho familiar, buscando siempre el bien hacia los miembros y relaciones familiares. También se encarga de una u otra forma de regular las relaciones intrafamiliares. Y finalmente, lo principal que buscan es proteger y hacer valer los derechos de los miembros de estas familias. Ahora, en cuanto a sus diferencias, destacan que la teoría de la naturaleza jurídica considera el derecho familiar como una rama del derecho civil, mientras que la teoría de la autonomía busca ser independiente y considera que estas relaciones familiares deben ser reguladas de forma comparativa y particular. Otra diferencia significativa es que la naturaleza jurídica utiliza principios jurídicos ya existentes para resolver las problemáticas, mientras que la autonomía se propone establecer normas propias. Ahora les voy a presentar el mapa mental, el cual retomará temas del matrimonio como sus características, fines, naturaleza jurídica, requisitos, impedimentos y elementos en general. Antes de hablar de todo esto, tenemos que repasar lo que es el concepto de matrimonio. Este se considera como una de las instituciones fundamentales en el derecho familiar. Normalmente este movimiento legal es una unión libre entre dos personas consensuada, la mayoría de las veces, desafortunadamente, que recibirán el nombre de cónyuges. Siguiendo el artículo 146, el objetivo del matrimonio es realizar la comunidad de vida donde ambos involucrados se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Entre sus características principales destacan que debe ser una unión legítima entre dos personas, es decir, que debe celebrarse ante el juez del registro civil o notario público con las formalidades necesarias del código correspondiente al país donde se lleva a cabo. La siguiente característica sería que entre los cónyuges es necesario establecer una relación de convivencia y afectividad que asegure el respeto e igualdad entre ambas partes, ya que el matrimonio conlleva de forma ideal, porque no pasa siempre, hacer una vida en común de manera constante y permanente. Otra característica del matrimonio es tener como finalidad formar una familia, anteriormente considerando la existencia de hijos, pero en la actualidad la mayoría de los matrimonios prefieren vivir una vida juntos sin la necesidad de procrear, además de que ahora las familias pueden estar conformadas por personas del mismo sexo, personas transexuales, entre muchas otras formas de relaciones. También el matrimonio se caracteriza, por lo menos en México, por ser de carácter monogámico, es decir, solo entre dos personas. Y finalmente, busca de forma ideal tener una duración indefinida, a menos de que haya una discusión legal que implique el divorcio.
Ahora les mencionaré de forma general los fines del matrimonio. Inicialmente se busca la convivencia en un ambiente de amor y respeto mutuo. Después sería la existencia de la ayuda ante los problemas de forma recíproca entre los cónyuges, procurando que ambas partes tengan la disposición de hacerlo. Y finalmente, de forma opcional, sería procrear y educar hijos de forma en que se tenga una descendencia. En este apartado entra en juego lo que son los regímenes matrimoniales. Estos son dos principales en México. El primero es la sociedad conyugal. Este se refiere a cuando se comparten los bienes y se tiene la necesidad de aportar de forma conjunta, es decir, la integración y administración de un patrimonio común. El segundo sería la separación de bienes, que significa que las propiedades y bienes que cada cónyuge tiene se mantienen propias de ellos en caso de finalizar el matrimonio. El siguiente tema que vamos a tocar sería la naturaleza jurídica del matrimonio. Este crea para los cónyuges una situación jurídica permanente que origina consecuencias que van presentándose a lo largo del matrimonio, además de derechos legales. Se considera en sí un contrato civil y o religioso dependiendo de las creencias de los involucrados, que necesita de la presencia y firma de los cónyuges y sus testigos. Jurídicamente se tiene que tener un reconocimiento y protección por parte del Estado, en el que la única forma en que se puede demostrar esta unión es a través de un acta. Dentro de este apartado se pueden incluir las diferentes posturas de la naturaleza del matrimonio. Este puede ser considerado, primero, un contrato, como ya les mencioné anteriormente, también como una institución debido a que se rige históricamente por normas jurídicas y principios, o como un acto jurídico mixto, ya que es necesario la presencia de un funcionario público y no solo de la voluntad de los involucrados y o un sacerdote. El siguiente apartado que les voy a explicar, y uno de los más importantes, son los requisitos para contraer matrimonio. Primero, conforme al artículo 148, es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido la mayoría de edad, en México al menos 18 años. Se necesita la ausencia de impedimentos legales, y el más importante es cumplir con los trámites y formalidades que pide la ley, en específico la solicitud de matrimonio. Esto nos lleva a hablar sobre los documentos mínimos necesarios para llevar a cabo este acto legal, los cuales son 3. El comprobante de domicilio, la acta de nacimiento de ambos cónyuges y una identificación vigente. Finalmente, lo último que les voy a explicar serían los impedimentos del matrimonio. Según el artículo 156, se consideran impedimentos para celebrar un matrimonio. Primero, tener un parentesco directo entre los involucrados, es decir, consanguinidad. El siguiente, la existencia de un matrimonio con una persona distinta no disuelto. También la falta de edad requerida por la ley, como ya les he mencionado anteriormente. Y el más importante, que sería la falta de consentimiento de ambas partes, lo que no solo implica el que una de las partes fuerce a la otra, sino que también el que alguno de los involucrados no tenga la capacidad de decidir. Después de revisar el material proporcionado y hacer mi investigación externa, puedo llegar a la conclusión de que a pesar de que existen diferentes teorías del derecho familiar, todas buscan el bien común de los integrantes de las familias, además de intentar explicar y dar a conocer cómo las normas y leyes afectan al entorno familiar. Mientras que respecto al matrimonio, mi conclusión sería que es un movimiento legal muy complejo, más de lo que imaginaba, que no solo implica la voluntad de dos personas de unir su vida, sino que muchos movimientos legales involucrados que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, estas son mis bibliografías.